Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Librero, este rincón de la lectura donde hablaremos de diferentes expresiones literarias y les haremos grandes recomendaciones para que tanto ustedes como nosotros nos acerquemos y hablemos sobre el amor que tenemos por los libros. El día de hoy, pues los saludamos a través de la señal del 1180 AM o también recuerden que nos pueden seguir a través del mixlr.com diagonal Radio Waps. También estamos transmitiendo en vivo en Comunicación Radio Waps en Facebook y también compartimos, pues ya saben, en nuestra página oficial del librero, que si no le han dado me gusta, los invitamos a que le den. Pues mi nombre es Aleida Guía y el día de hoy me acompaña mi compañera Aline. Hola Aline, ¿cómo estás? Hola, Ale, muy bien, ya sabes, al 100. Antes que nada, buenas tardes. Y el día de hoy, como pudieron haber visto a través de nuestras redes sociales, estaremos hablando sobre, bueno, empezamos octubre y octubre siempre es famoso aquí en el librero porque compartimos historias, ya saben, de terror, macabras, historias de suspenso, de angustia, desesperación y todo lo que nos gusta ver en las películas de terror, ¿no? Obviamente. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes cuentos, bueno, me refiero en octubre, este octubre macabroso, estaremos hablando de diferentes cuentos de la autora Amparo Dávila, que platicaba con mi compañera Lina antes de entrar aquí al programa, que es una autora que casi no, pues se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de Rosario Castellanos, se habla mucho de Elena Garro, Elena Poniatowska y varias escritoras mexicanas, pero casi de Elena Garro no había escuchado y Aline me contó una bella historia sobre cómo llegó a ella. ¿Quieres compartirla, Aline? Claro que sí. Pues como la mayoría de los textos a los que he llegado en la universidad, uno de mis profesores me obligó, profe Víctor, no es cierto, no me obligó. Recuerdo que nos habían dejado una tarea sobre textos de autores mexicanos y podíamos agarrar del género que sea. Antes de saber que era de autores mexicanos, yo obviamente como fiel amante de lo tétrico había agarrado a mi queridísimo Edgar Allan Poe, pero pues obviamente tenían que ser textos de autores mexicanos y dije yo, Ingesu, ¿de dónde voy a sacar a un autor de terror? No se me venía nada a la mente, así que googleé autoras mexicanas de terror, a ver qué salía, y apareció entre ellas Amparo Dávila con un cuento muy, muy interesante. El título me llamó desde el principio y dije, vamos a ver de qué se trata. Y que es el cuento que vamos a analizar hoy, que es El huésped. Y la verdad me dejó con la boca abierta y tuve un 10 en ese trabajo. Y de hecho, pues yo recibí esa recomendación de Aline y me mandó también otros cuentos bastante breves de esta compañera Amparo Dávila. Si ustedes desean que nosotros les pasemos, pues ya saben, el PDF, guiño, guiño, nada más mándenos un mensaje ahí a la página del librero para que se los podamos compartir, porque se están perdiendo una joyita de verdad. Antes de proceder pues, a platicar un poco sobre nuestra experiencia con la lectura, me gustaría pues contarles un poco quién es Amparo Dávila, ¿no? Ella nació en Pinos Altos, Zacatecas, el 21 de febrero de 1928 y murió pues recientemente, podría decirse, en la Ciudad de México el 18 de abril del 2020. Ella era narradora y poeta. Estudió en San Luis Potosí, fue secretaria de Alfonso Reyes de 1956 a 1958 y becaria por el SEME en 1966. Ganó el premio Javier Villarrutia en 1977 por Árboles Petrificados, medalla Bellas Artes en 2015 por su sobresaliente aportación al arte y a la cultura en México, ¿no? Pues tiene diferentes escritos, no solamente, pues ya como comentamos, era poeta, también era narradora, pues tiene diferentes premios también y una de sus obras más destacadas era el cuento mexicano, bueno, estuvo incursionando en el cuento mexicano en el siglo XX, en 1964, y también pues lanzó por primera vez en 1974 el premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí en 2018. Cambió su nombre a Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila, miren. Y en 2020, la Universidad de Guanajuato le otorgó el premio Jorge Ibargüengoitia de literatura por su trayectoria destacada dentro del género del cuento. La verdad es que, pues como les comentábamos, es una de esas escritoras mexicanas que por ahí se esconden, pero hay muchísimas. De hecho, cuando estuvo el reto literario aquí en el departamento editorial, no sé si ustedes pudieron participar en él, que se llamaba, Un cuento por día, nosotros lo retamos a leer diferentes pues cuentos diariamente, ¿no? Y eran cuentos bastante cortos. E hicimos un mes de puras mujeres escritoras mexicanas.
Y es sorprendente, Aline, no sé si tú sepas que hay muchísimas escritoras mexicanas que no, en realidad, no llegan como a popularizarse tanto como los escritores mexicanos contemporáneos, pero hay muchas mujeres escribiendo actualmente. Y pues qué mejor que nosotras seamos quienes estamos pues adentrándonos en esto, ¿no? Y aparte difundiendo y compartiendo. Pues Aline, no sé si quieres comenzar contándoles un poco a nuestro público de qué trata a grandes rasgos La Huésped. El huésped, mejor dicho. Sí, no les quiero spoilear, es un cuento muy breve, pero Es realmente imposible voy a explicar. tratar de exponerles básicamente lo que se siente el leer este cuento. No, voy a tratar de meterme al personaje que está narrando los hechos. Imagina, Ujú. imagina que vives en tu casa, ¿no? Tienes una vida cotidiana, pero obviamente como cualquier otra familia, cualquier otra persona, pues tienes tus problemas, guiño, guiño, no lo sé, puede hacer alusión a un tipo de violencia, puede ser alusión a que no estás feliz, puede ser alusión a que no es lo que esperabas, tenías expectativas, etcétera. Entonces, de la nada, este pequeño como refugio que has creado, que has hecho, que te ha conllevado esta vida, se ve, ¿cómo decirlo? Se ve aterrorizada por un ente que llega de la nada a vivir a tu casa. Tal cual. Un ente de ojos amarillos, oscuro, terrible, que simplemente te da ansiedad el simple hecho de pensar en él. Pero vive en tu casa, y no puedes hacer nada al respecto, porque alguien más ha dicho que tiene que vivir en tu casa y tienes que aguantar. Entonces, vives a costa de lo que piensas puede pasar. Entonces tú mismo te vas revolviendo, ¿no? Te estás haciendo estas ideas, estás sobrepensando las cosas. Hasta que un día decides que es suficiente. Y entonces empiezas a pensar en qué tan capaz eres de hacer cosas inimaginables. Eso se siente al leer el cuento de Amparo Dávila. Eso, el huésped. A mí me encantó, la verdad, desde que lo leí por primera vez. Y ahorita lo volví a leer. Y fíjate, cosa curiosa, cuando lo estaba leyendo, me recordó un poco a, pues, estoy tomando un curso de mediación lectora. Y en ese curso, justamente habíamos hablado el domingo pasado, ayer, que cómo enlazas una historia con otra, ¿no? Y es como tiene su nombre esto, este, se llama Cosmo Literario, alguna cosa así, donde vas enlazando una lectura con otra, ¿no? Y esta lectura me recordó muchísimo a Casa Tomada de Julio Cortázar, donde pues igual ellos viven, la pareja, el hermano y la hermana viven en una casa y esta casa pues es todo su mundo, ¿no? Porque casi todo lo realizan ahí, pues tenían suficiente dinero como para no tener que salir y trabajar y pues se dedicaban a limpiar la casa entre los dos y vivían en una pequeña parte porque la casa era muy grande. Pero de repente, un día algo toma la casa, pues, o bueno, un cuarto por lo menos, y ellos como que al principio se sienten como medio incómodos y es como que, bueno, ya no puedo ir para allá, pero no pasa nada porque en realidad, pues nosotros no vivimos en toda la casa, solo vivimos en una pequeña fracción. Y van pasando sus días normalmente hasta que llega un punto en que es imposible huir de esa cosa que toma la casa. Y pues tienen que salir corriendo, no pueden llevarse nada de sus pertenencias porque la casa fue tomada, ¿no? Y en ese sentido, pues este cuento me recordó un poco por ese ente extraño que llega de repente a tu vida normal, cotidiana, y que le empieza a hacer al principio incómoda, luego causa miedo hasta convertirse en terror y ya no poder hacer absolutamente nada. Y de hecho, pues sí, los personajes que están en esta novela, en este mini cuento, pues llegan a un punto en el que ni siquiera pueden salir de su cuarto, ¿no? Porque tienen miedo de que esta persona externa a ellos sea lo que los aterrorice, ¿no? Pero, pues, hablando un poco de los personajes, creo que la primera frase, Aline, y no me dejarás mentir, es muy, muy, muy sonante porque, pues, habla de una mujer que estaba casada, pero tristemente casada, ¿no? O sea, como viviendo en un matrimonio que no le, o sea, una vida y un matrimonio que no le gustaba. No sé qué te pareció esa primera frase, Aline, que fue como de vivía en un matrimonio así como que no estaba feliz, pues, es lo que da a entender. Ya desde el comienzo pude notar que el personaje principal se sentía atrapado de una u otra manera. O sea, ya empezábamos a conocer cuál era lo que era como
los aires que iba a tener el cuento al hablar desde el principio, o sea, fue muy directo, o sea, pudo haberle dado vueltas, decir que, no sé, suavizar un poco el golpe y de la nada, yo no era feliz, o sea, no era feliz en mi matrimonio, Sí, háganse las ideas que quieran, ahí está. dice, de hecho dice, llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio, teníamos 2 hijos y yo no era feliz. Y punto. Igual. Sí, creo que también dice algo sobre que su marido la concebía como un mueble más de la casa. Sí, No. ajá, exactamente, es una descripción muy tan simple en palabras, pero tan cargada en sentimientos, porque era tal Sí, cual dice mi compañera Ine, era un mueble más que ves de repente, pero que no te causa ninguna impresión, simplemente está ahí. Y eso era ella para su marido, lo cual, a mi percepción, me hace sentir que la mujer, pues obviamente que estaba triste y deprimida por su situación o por lo que estaba viviendo, pero al mismo tiempo, a lo largo de lo que se desempeña la historia, pienso que mucho de lo que es el huésped es como una creación misma de la mujer. No sé si tú, bueno, tú eres la más experta en este cuento porque de hecho hiciste un trabajo completo sobre él y es un cuento bastante breve en realidad. Pero tú no sentiste eso de que tal vez tanto pesimismo y tanto rencor y tanto enojo de la mujer era como que la misma proyección del huésped. sí, creo que es en Lovecraft que se habla un poco sobre lo que es el terror tal cual, que no solo son monstruos, no solo son entes, no solo es un asesino tratando de encubrirse, sino que es qué tan lejos puede llegar el ser humano y cómo tú puedes representar las acciones del mismo humano, que es lo que más te aterra. Entonces, obviamente, desde que empecé a ver el ente y ojos amarillos, yo dije, este terror psicológico ya va a empezar, dije yo, esto me huele a que es alguien más, pues, porque desde el principio ella habla de la ansiedad que siente, de cómo ve que un ente tal cual, o sea, lastima a alguien, o sea, se vuelve algo físico, entonces tú dices, bueno, o sea, ¿cómo está viendo ella realmente lo que está pasando? ¿Cómo te describe estas interacciones? La puedes incluso relacionar con, no sé, por ejemplo, algún tipo de abuso o su misma mente haciéndole estos juegos mentales que al final no sabes qué es realidad y qué no lo es. O sea, claro que sí, desde el principio dije, me huele a que este ente tiene nombre y apellido. Así. No, exactamente, pues, o sea, y es algo que te da a entender a lo largo de la historia, porque el marido que, pues, se supone que es el cuidador, el proveedor y todo eso, y quien lleva a este personaje a la casa, porque ella dice tal cual, describe que, pues, su marido un día lo lleva y lo deja ahí, y dice: "No te va a hacer nada, es inofensivo, pero aquí está y se va a quedar y lo vamos a atender porque es nuestro huésped". Y en ningún momento le pregunta a ella, es que siento mucho, te digo, mucho resentimiento en el cuento y creo que es muy acertada la lectura que estamos haciendo en estos tiempos, porque se habla mucho sobre la sumisión, ¿no? De la mujer y todo eso, y Sí. cómo ella tiene que aceptar esta persona externa porque su marido se lo impuso y su marido simplemente se iba de la casa a trabajar, regresaba muy tarde en la noche, Ujú. incluso ella llega a argumentar en alguna ocasión que sabía que no regresaba tarde precisamente por trabajo, pues que traía algún asunto entre manos. Pero cómo ella tenía que hacerse cargo de esto sin ayuda de nadie más que de su sirvienta, que era casi, casi su salvación, ¿no? Porque no tenía otra persona en la cual refugiarse, pues estaban sus hijos, sí, pero ella era la protectora de sus hijos, en realidad nadie la protegía a ella. Y no ve ningún apoyo de parte del marido, porque el marido simplemente la tira loca en realidad, o sea, no, no le cree en lo que ella le dice, y lo que le dice ella simplemente deprime al marido, por así decirlo, pues le decía que ella estaba histérica, que estaba loca por imaginar a esta persona. Creo que habla, te digo, habla mucho sobre la mujer sumisa y cómo tiene que aguantarse, incluso en una parte del cuento dice, yo me iría si pudiera, pero no tengo ni medios para moverme, ni dinero, ni familia, ni nadie que me apoye, o sea, estoy varada aquí. Y es parte de toda esta violencia, tanto económica como psicológica, en la que vive esa misma mujer. Por eso te digo, el ente puede ser ese reflejo de lo que está proyectando la misma mujer, ¿no? Sí, creo que hay un elemento, perdón, base en el que se puede ver el machismo de una manera muy directa, que es cuando el marido está diciéndole las cosas y ni siquiera las termina, solo hay puntos suspensivos, porque es como una afirmación de lo que ella ya tiene que saber que va a pasar.
O sea, nada más es como una advertencia que le hace sobre, oye, ándate cuidado porque me estás diciendo esto y obviamente es esto. Él está poniendo su verdad sobre la de ella y es algo que ella simplemente acepta, así como tú dices. Entonces es algo muy triste y lamentablemente te puedes sentir identificada cuando ese tipo de autoridad pues te llega, es muy identificable, lamentablemente. Y sí, te crea todo este pensamiento de realmente cómo está nuestra protagonista, toda la impotencia que ha de sentir y cómo construye pues aquí el ente. Sí, y de hecho, creo que hablando de inseguridad y todo eso, y quiero hablar un poco sobre el espacio, porque pues obviamente los puntos a analizar en una historia siempre importa mucho el espacio en donde se desenvuelve, ¿no? Y creo que esto de que el elemento de que sea la casa, el hogar donde están sucediendo estas cosas, la hace aún más tétrico, ¿no? Porque tu casa es tu lugar seguro, es tu lugar a donde vas para refugiarte de lo que te da miedo en el exterior. Y que la casa sea el lugar en donde te está pasando todo esto, el lugar atemorizante, tiene una gran connotación, pues, o sea, la mujer no estaba a salvo en ninguna parte. O sea, incluso en su lugar seguro ella se sentía insegura y no estaba conforme con ello. De hecho, siempre he querido armar una especie de charla o un evento en torno a los espacios y más concretamente la casa, porque la casa tiene muchas puntos a analizar y de hecho muchas historias, si te das cuenta o te pones a pensar en todo lo que has leído a lo largo de tu vida, se desenvuelven en un espacio cerrado, ¿no? En una casa, en una habitación y todo eso. Creo que es por eso muy importante el lugar donde se está desenvolviendo. También me gusta mucho la descripción que hacen del patio, que era como un Edén, no sé si te diste cuenta, donde estaban a salvo, donde todo parecía tranquilo y pacífico y era su lugar de resguardo, hasta que llega un punto en el que tampoco pueden recurrir a él, ¿no? Porque se sienten invadidas, incluso encarceladas en su misma casa. Sí, estos elementos de las flores donde ella se siente un poco libre, que es donde ella, pues es un lugar seguro, como bien dices. Y es algo que te pone a pensar porque realmente en ningún momento de la narrativa habla de que ella en algún momento salió o va a salir, más que Guadalupe, que es la que la ayuda, que va a hacer el mandado, pero ni siquiera tiene como ese deseo de salir, simplemente tiene el deseo de que ya no esté el ente, pues, o prácticamente de platicar lo que ha pasado. Y eso también muestra este elemento del tiempo, creo, que es cuando tú ya sabes qué va a pasar, que poco a poquito va mermando más las cosas que un problema te puede llevar como bola de nieve, ya ves. También me gustó mucho ese aspecto, pero volviendo al tema de la casa, sí, todo el mundo usa esa referencia de cómo tu casa se vuelve contra ti, de alguna manera, de ese lugar seguro que tenías, de repente se vuelve esa cueva oscura donde hay cosas que te observan de noche. O sea, y eso también te lo da la misma esencia de la noche, pues, que es lo desconocido, que es cuando casi nadie ve, que cualquier cosa se puede confundir, cualquier sonido, etcétera, y pues te le da todo este enfoque tenebroso. Sí, ¿no? Y sobre todo en casas grandes. Sí, lo he notado en muchos cuentos y textos de que casas enormes, porque ahí dicen, ¿no?, que la casa era muy grande, que ni siquiera sabía por qué era tan grande la casa, que vivían, como tú dices, en un lugar apartado de las demás habitaciones, que inclusive tenían un patio a la mitad de la casa. ¡Ah, qué padre! Claro, no, sí, o sea, era una casona exactamente, no. Este cuento no podría servir en casas de interés social porque un cuarto se ve al otro. Sí. Así que no queda. Pero, te digo, volviendo al punto de que puede ser incluso la misma mujer la que crea este espectro, este, me gusta la idea de imaginar que ponle tú que su matrimonio iba normal, o sea, ni siquiera era bueno porque ella dice que no era feliz, pero que estaba normal y no había nada que lo exaltara, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ya es inaguantable y es cuando ella empieza a crear este espectro, ¿no? De este huésped que de repente llega y la invade y no la deja en paz ni a sol ni a sombra. Y ese elemento de la noche que bien mencionas, donde ella ni siquiera puede dormir ni descansar porque esta cosa, este ente, la está viendo, la está vigilando o quiere pasar a su habitación, que la habitación ya es como, si la casa es tu lugar seguro, la habitación es lo más íntimo de una persona, ¿no? Este, y él quiere penetrar esa habitación, esa intimidad que tiene ella para atacarla simplemente, y ella es algo que la horroriza, ¿no? Así que ni en la noche podía descansar. Este, no lo sé, siento que tiene muchas interpretaciones, o sea, bien puede ser tomada literalmente como un monstruo que está ahí,
y que ellos quieren destruir y atacar, o puede ser tomada como una proyección de lo que ella en realidad sentía, ¿no? Que ya no estaba a gusto y que tenía que destruir de alguna manera. Y bueno, tomando un poco la descripción de este personaje, la verdad es que la imagen que publicaste o que compartiste en nuestra página de Librero, que esperemos que ustedes vayan y la vean, me perturba muchísimo por la manera en la que está descrita. ¿Tú cómo la imaginabas exactamente, Aline? Yo tal cual imaginaba una masa negra con ojos amarillos. Eso era lo que yo Ajá. imaginaba. De hecho, estaba buscando la imagen que usé para mi trabajo, que es básicamente eso, es como un humanoide negro, así, como una sombra, pues, con rayas bien feas y con una cara muy penetrante, así, con ojos amarillos acá, muy... Uy. De hecho, pero no la encontré. Así que puse esa, que también me pareció muy acertada, dando como una pequeña pista de a qué nos referíamos con el huésped, si es que es la interpretación que Amparo Dávila le estaba dando o algo por el estilo. Y ya para casi finalizar este programa, el final, definitivamente, el cuento de hecho, entre las diferentes lecturas que se da, dicen que tiene 5 partes, ¿no? Está la primera parte donde ella escribe pues la llegada del huésped, y pues cómo ella lo toma y todo eso. Luego están en las siguientes 3, donde en realidad no es relevante, pero sí anuncian un poco sobre su día a día, cómo se desenvolvía, o sea, es más descriptivo. Y la última parte del desenlace es sin duda la parte más aterradora de todos, donde ella pues toma las riendas de ya no aguanto más, simplemente es imposible vivir con este huésped aquí, así que vamos a destruirlo entre ella y Guadalupe, que era la ama de llaves, que por cierto, no, tampoco queriendo spoilear, ¿no? Pero ¿de quién era el hijo de Guadalupe? Eso es algo muy importante. Oye, no lo había pensado. Yo lanzo mis fichas y mis dados y yo pensaba que el hijo era del señor, pues, o sea, y que Pues es ella que, lo sabía de cierta manera y era parte del odio y del lo que había proyectado, que había hecho al huésped, ¿no? Porque en una parte, pues, atacan al hijo y sí te puedes dar, o sea, sí puedes incluso interpretar, ¿no? Que ataca a ese hijo bastardo sí. del señor y que ella, ¿cómo se llama? Quiso destruir, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, al ser un niño, al ser una persona inocente y todo eso, pues no lo terminó de matar, pues simplemente. Y Guadalupe sí se queda con cierto odio hacia esa cosa, ¿no? Es que hay una parte en la que ya estoy empezando a maquinar mis hipótesis acá, no manches, tiene mucho sentido. O sea, es que hay un momento en el que la protagonista, que creo que nunca se le da un nombre como tal, habla con su marido diciendo de lo que ha pasado y que le dice que nunca le hace caso, pero Guadalupe no le hace nada o algo por el estilo. Algo dice Ajá. Guadalupe y el esposo como de que no, déjala, o sea, como que todo bien o algo por el estilo. Entonces me quedé pensando, tal vez sí, tiene sentido, tiene todo Tiene todo sentido, sentido, mira. ¿no? No, o sea, no. Te digo, es simplemente una pequeña conjetura, Uh-huh. pero te digo, el desenlace es lo mejor del mundo porque pues las mujeres toman las riendas sobre la situación y deciden, ¿saben qué? Vamos a acabar con este huésped. Y fue cuando el marido se va. ¿Qué tal si el huésped también es el marido, Aline? Ay, sí, Qué es que yo loco. pensaba que era él, o sea, que como estas personas que tienen doble personalidad, que de día es uno y de noche es otro, ¿sabes? Ajá. Así Porque pues. el marido, ajá, exactamente. Porque cuando el marido se supone que no estaba, el huésped se supone que estaba dormido, ¿no? Y cuando el marido regresaba era cuando el huésped estaba ahí. Te Sí, y digo, hay o sea, es algo que tiene que, muchas interpretaciones. hay una figura que sale que no sé si sea muy relevante, pero habla de que solo come carne el Ujú. huésped, de una manera muy déspota, muy animal, pues que come carne roja y todo eso. No sé si eso tenga que ver de alguna manera como algún tipo de símbolo que lo hace salvaje a esta persona que no sé, que es que no sé si has visto estas figuras del hombre golpeador que busca siempre que le sirvan carne, que muy macho, que todo eso, pues creo que tiene un significado. En alguna parte lo había leído o algo por el estilo, pero el hecho de que solo coma carne, o sea, también hace alusión de que obviamente te puede hacer daño, o sea, come carne, no manches, o sea, Sí, es un sí. ente negro de ojos amarillos que come carne roja nada más, o sea, y se la tienes que No, dejar no, así, ¿no? ajá. Porque ataca y come, o sea. O sea, no, y tiene mucho sentido, te digo, porque
o sea, ¿a qué se relaciona eso? Igual como tú dices, una persona salvaje, un animal despiadado que nada más se alimentaba de todo eso, y iba a llegar a un punto en el que ya no iban a estar, iba a llegar a un punto en el que ya no iban a estar seguras ellas, y por eso mismo iban a estar, ¿cómo se llama? A merced de esta criatura que los iba a atacar en algún momento, pues no lo sé, o sea, me da incluso a pensar a veces también por la manera en la que la describe, donde no tenía, al parecer, la descripción no tenía cara, no tenía ojos, o sea, no tenía otras cosas más que sus ojos grandes y flotantes y todo eso, y me hace pensar incluso también en el hombre invisible, donde estaba, pues, sin nada literalmente, porque, pues, era invisible, pues sí. Era invisible, básicamente, pero, pues, era una amenaza, ¿no? A fin de cuentas, porque no podías ver nada más que lo aterrador en él, pues. Y esta connotación de que comía carne se me asemejaba un poco a que quería como que constituirse a sí mismo, ¿no? No tenía nada más que eso, como que atacar para llenarse de alguna manera, ¿no? O sea, te digo, se pueden hacer muchas interpretaciones y de hecho no quiero hablar totalmente del final porque espero que ustedes lo lean, porque las últimas frases incluso, o sea, en realidad no tiene que describir mucho la autora para decir lo cruel, o sea, no sé, o sea, era justo pero cruel, digámoslo así. Es muy Sí, magnífico simplemente ese cuento, o sea, por la brevedad, por las palabras, por la manera en la que está escrita tan sencillamente, pero tan libre y tan sincero, es tan, no sé, o sea, sinceramente se lo recomendamos ampliamente. No, yo nunca había leído a esta autora, pero varias personas me lo han recomendado y de hecho Miriam Robles nos estuvo comentando ahí porque a ella también le gusta mucho esta autora y muchísimas gracias pues, a todas las recomendaciones. Aline, muchas gracias por recomendarlo también y vamos a estar leyendo más lecturas de ella este octubre macabroso para darla a conocer simplemente y para que todos ustedes pues se puedan acercar más a su lectura porque es magnífica. Aline, ¿algo sí, hay que agregar antes de irnos? sí, la verdad que sí. Neta, no se vayan a perder estos próximos libreros porque estaremos hablando de nuestra queridísima Amparo Dávila y cómo construye todos estos personajes, todas esas historias de una manera tan única como solo ella sabe. Y sí, el final está bien genial, o sea, está genial, o sea, no puedo escribirlo de alguna otra manera, te eriza la piel, así. Sí, es cierto, mándenos un mensajito para hacerles llegar pues el PDF donde estamos leyendo las lecturas que vamos a comentar en futuros programas y también los invitamos a seguir nuestra página pues aquí en el librero y en Departamento Editorial WAPS. Pues es todo por el día de hoy, les agradecemos mucho por habernos acompañado y Aline, ¿algo que agregar antes de irnos? Simplemente que nos sigan en todas nuestras redes, así como dices, y que no se olviden que el reto literario de cada semana se hace los viernes y pueden ganarse diferentes premios. Estoy agüitada porque el último reto literario no hubo muchas respuestas y necesito que pues, haya más interacción ahí. Es muy fácil, son trivias sobre literatura, cuentos conocidos, novelas, etcétera, y son muy divertidas, por favor, vayan, compartan. Así es. Pues nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan Octubre Macabroso con Amparo Dávila. Nos vemos.